Nadie en el Hospital Universitario Santa Marina de Madrid conocía el verdadero nombre de la enfermera Elena Vidal. Para todos era solo una mujer tranquila de 35 años, siempre con el pelo recogido y las manos firmes, capaz de calmar a cualquier paciente con una sola mirada. Llevaba 4 años trabajando en urgencias, y en todo ese tiempo nadie había hecho demasiadas preguntas sobre su pasado. Nadie sabía que antes de ponerse una bata blanca, Elena había llevado un uniforme muy distinto. Aquella noche de octubre comenzó como cualquier otra guardia en el turno de noche. Hasta que a las 9:14, una explosión sacudió un aparcamiento subterráneo a menos de 1 kilómetro del hospital. En cuestión de minutos, las ambulancias empezaron a llegar en fila, con heridos de todo tipo, y la Policía Nacional advirtió por radio que podía existir un segundo artefacto sin localizar en la zona. El caos se apoderó del servicio de urgencias. Camillas chocando entre sí, médicos gritando órdenes, familiares desesperados intentando entrar. En medio de todo aquello, Elena se movía con una calma que parecía fuera de lugar, casi antinatural para cualquiera que no supiera lo que ella había vivido antes. El doctor Ramiro Cifuentes, jefe de turno, la interrumpió mientras estabilizaba a un herido. Le exigió que siguiera el protocolo estándar, que dejara de improvisar diagnósticos que no le correspondían. Elena no levantó la voz. Solo respondió que el paciente tenía el pulmón comprometido y que no había tiempo para discutirlo. El doctor Cifuentes la miró con desconfianza, como llevaba haciendo desde que ella entró a trabajar allí, sin saber que estaba a punto de descubrir por qué esa enfermera nunca perdía la compostura, ni siquiera frente a la muerte. Nadie se fijaba en los detalles que Elena ocultaba bajo las mangas de su uniforme. Cicatrices finas en las palmas de las manos, pequeñas marcas de metralla en los dedos, y en el interior del antebrazo izquierdo, un tatuaje discreto que ella nunca dejaba ver. Un escudo, un rayo, y una palabra en latín que ya casi nadie recordaba pronunciar en voz alta. Entonces, en medio del caos, todo cambió en un instante. Las puertas de la entrada principal se abrieron de golpe y un pastor belga malinois entró corriendo entre la multitud, apartando camillas, esquivando cuerpos, completamente fuera de control. Los gritos se multiplicaron. Alguien pedía que llamaran a seguridad, otro gritaba que alejaran al animal de los pacientes. Un guardia de seguridad sacó su arma reglamentaria, dispuesto a detenerlo por la fuerza si era necesario. Pero el perro no se detuvo ante nadie. Cruzó el pasillo principal a toda velocidad, esquivando cada obstáculo como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Y entonces, frente a todos, se detuvo en seco justo a los pies de Elena Vidal. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el caos anterior. El animal no gruñía, no atacaba. Simplemente la miraba fijamente, con una intensidad que ningún perro asustado podría tener jamás. Elena se quedó paralizada un instante, algo que nadie en 4 años la había visto hacer nunca. El guía canino, un joven agente de la Guardia Civil llamado Hugo Serrano, llegó corriendo detrás del animal, sin aliento, gritando su nombre. Pero el perro no respondió a su voz. No se movió ni un centímetro de donde estaba, como si hubiera reconocido algo que ni siquiera él podía explicar. Hugo se acercó despacio, mirando alternativamente al perro y a la enfermera que todos conocían como una mujer discreta y sin pasado interesante. Y entonces, con la voz temblorosa, pronunció una frase que dejó congelada a toda la sala de urgencias. Ese perro nunca ha hecho esto con nadie que no fuera su antiguo guía. Y yo lo entrené hace 4 años, después de que su anterior compañera desapareciera oficialmente de todos los registros del cuerpo. Todos los ojos se giraron hacia Elena Vidal, que por primera vez en 4 años no supo qué decir. El silencio en urgencias duró apenas 3 segundos, pero a Elena le parecieron una eternidad. Todas las miradas estaban clavadas en ella, esperando una explicación que ni ella misma sabía cómo empezar a dar. El perro seguía inmóvil junto a sus pies, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, como si llevara 4 años ensayando ese momento exacto. El doctor Cifuentes fue el primero en romper el silencio, con ese tono autoritario que usaba siempre para recordar quién mandaba en aquel pasillo. Exigió que alguien controlara al animal, que aquello era un hospital y no un cuartel. Pero su voz sonó más pequeña que de costumbre,
como si incluso él sintiera que algo se le escapaba de las manos. Hugo Serrano seguía mirando a Elena, incapaz de apartar los ojos de ella. Le preguntó, casi en un susurro, si ella era quien él empezaba a sospechar que era. Elena tragó saliva y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el aire le faltaba en los pulmones, aunque llevara toda la noche salvando la vida de otras personas sin titubear. En ese instante, una nueva ambulancia entró a toda velocidad por la rampa de urgencias, y los gritos de los sanitarios devolvieron a todos a la realidad inmediata. Un hombre de mediana edad llegaba con el pecho abierto por un fragmento de la explosión, apenas consciente. Elena reaccionó antes que nadie, como si su cuerpo recordara instintos que su mente llevaba años intentando enterrar. Mientras se colocaba los guantes y corría hacia la camilla, algo en su forma de moverse cambió por completo. Ya no caminaba como la enfermera discreta que todos conocían. Se movía como alguien entrenado para actuar bajo fuego real, calculando cada paso, cada segundo, sin un solo movimiento de más. El doctor Cifuentes intentó hacerse cargo del paciente, pero Elena lo detuvo con una sola frase, dicha con una autoridad que nadie le había escuchado jamás. Tiene el pulmón perforado y una hemorragia interna. Si no actuamos en menos de un minuto, no llega vivo a quirófano. El doctor, desconcertado, dio un paso atrás y, por primera vez, dejó que ella tomara el control absoluto de la situación. Sus manos se movían con una precisión que parecía sacada de un manual militar. Cortó la ropa del herido, localizó el punto exacto de la hemorragia y comenzó a estabilizarlo con una calma que contrastaba brutalmente con el caos alrededor. Hugo observaba la escena boquiabierto, sujetando aún la correa vacía del perro, que no se había movido ni un centímetro del lado de Elena. Entonces, mientras trabajaba, Elena murmuró algo que solo Hugo alcanzó a escuchar. Dijo un nombre en clave que no pertenecía a ningún expediente civil, sino a una operación que había sido borrada oficialmente de los archivos del Ministerio del Interior hacía casi 10 años. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese nombre en clave solo aparecía mencionado una vez en su formación, como advertencia, como un caso que ningún guía canino debía intentar investigar jamás. Y ahora, la mujer que pronunciaba ese nombre estaba delante de él, salvando vidas con una destreza que ningún curso de enfermería podría haber enseñado jamás. El paciente comenzó a estabilizarse, su respiración recuperando un ritmo más constante bajo las manos firmes de Elena. El doctor Cifuentes, todavía en shock, susurró una pregunta que resonó en toda la sala. ¿Quién demonios es usted realmente? Elena no respondió de inmediato. Se quitó los guantes ensangrentados, uno por uno, mientras el perro seguía observándola fijamente, como esperando una orden que ella aún no estaba lista para dar. Y justo cuando parecía que por fin iba a hablar, las luces de emergencia del hospital comenzaron a parpadear con fuerza, y una alarma general resonó por todos los altavoces del edificio. Evacuación inmediata. Segundo artefacto confirmado en las inmediaciones. Todo el personal debe seguir el protocolo de emergencia ahora mismo. Y en medio del pánico que estalló de nuevo en cuestión de segundos, Elena Vidal levantó la vista hacia Hugo Serrano y pronunció una frase que cambiaría el resto de aquella noche para siempre. Ese artefacto no es una coincidencia. Y yo sé exactamente quién lo ha colocado. La alarma seguía resonando por todo el hospital cuando Hugo Serrano se quedó mirando a Elena, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Le preguntó cómo podía estar tan segura, como una enfermera de urgencias podía saber algo que ni siquiera los artificieros habían confirmado todavía. Elena no respondió con palabras. Se limitó a mirar hacia la entrada principal, donde en ese instante un coche oficial sin distintivos frenaba bruscamente sobre la rampa de ambulancias, con las luces apagadas y los cristales tintados. De él bajó una mujer de unos 50 años, vestida de civil pero con un porte que dejaba claro que llevaba órdenes, no las recibía. Cruzó las puertas del hospital con paso firme, ignorando el caos a su alrededor, y se detuvo justo frente a Elena. La miró de arriba abajo, como quien confirma algo que llevaba horas temiendo escuchar por radio. ¿Cuánto tiempo, Vidal?, dijo la mujer, con una voz que llevaba 10 años sin pronunciar ese apellido en voz alta. El doctor Cifuentes, todavía procesando lo que ocurría,
Preguntó quién era ella y con qué autoridad entraba así en su hospital. La mujer, sin apartar los ojos de Elena, respondió que se llamaba comisaria Rocío Aranda, de la Unidad Central de Inteligencia, y que la conversación que estaba a punto de tener no era asunto suyo. Rocío había sido la superiora directa de Elena hace casi una década, durante una operación encubierta contra una red que fabricaba explosivos artesanales en el norte de España. Una operación que terminó mal. Muy mal. Un almacén en las afueras de Zaragoza había estallado antes de tiempo, matando al compañero de Elena, un agente llamado Marcos Ferreira, y obligando a los servicios de inteligencia a borrar toda huella oficial de lo ocurrido para proteger a los agentes supervivientes. Elena había sido una de ellos. La única, en realidad, que salió de aquel almacén con vida. Y desde entonces, había desaparecido oficialmente de todos los registros, reconstruyendo una identidad completamente nueva como enfermera, escondiéndose del mundo que una vez juró proteger. Rocío le explicó, delante de todos, que el patrón del artefacto detonado esa noche coincidía exactamente con el estilo de fabricación del hombre responsable de la explosión de Zaragoza. Un hombre que, según los informes oficiales, había muerto en aquel mismo almacén. Pero los informes oficiales, como Elena bien sabía, no siempre contaban la verdad completa. No murió, dijo Elena en voz baja, con una certeza que heló la sangre de todos los presentes. Tenía un hermano. Y ese hermano llevaba 10 años esperando el momento exacto para terminar lo que empezaron juntos. El doctor Cifuentes, pálido, preguntó por qué alguien haría estallar un artefacto cerca de un hospital sin más razones. Rocío miró a Elena antes de responder, dejando que fuera ella quien completara la frase que ambas ya sabían era cierta. Porque no era un ataque al azar. Era un cebo. Diseñado para atraer a la única superviviente de aquel almacén hasta el lugar exacto donde él pudiera finalmente encontrarla. En ese momento, el pastor belga que seguía junto a Elena levantó las orejas de golpe y giró la cabeza hacia el pasillo que conducía a la planta de pediatría, gruñendo con una intensidad que ningún animal entrenado mostraba sin motivo real. Hugo intentó calmarlo, pero el perro no le hizo caso, tirando con fuerza hacia esa dirección, como si hubiera detectado algo que ningún humano en la sala podía percibir todavía. Rocío se llevó la mano al auricular que llevaba oculto bajo el cuello de su chaqueta, escuchando algo que hizo que su expresión cambiara por completo. Se giró hacia Elena con el rostro tenso, y pronunció las palabras que ninguno de los presentes esperaba escuchar esa noche. Hay un hombre no identificado dentro del hospital, en la planta de pediatría, y las cámaras acaban de confirmar que lleva un maletín idéntico al que se usó en la explosión de Zaragoza. El nombre de la planta de pediatría cayó sobre Elena como un peso que llevaba 10 años esperando aplastarla. Supo de inmediato porque él había elegido justo ese lugar. No era casualidad, ni un objetivo cualquiera. Era el único sitio del hospital donde sabía que ella jamás permitiría que ocurriera una tragedia sin intervenir, el único cebo capaz de obligarla a salir de las sombras después de tantos años escondida. Rocío ordenó de inmediato que la unidad táctica se desplegara en la escalera de emergencia más cercana a la planta, pero Elena la detuvo con una mano firme sobre el brazo. Le dijo que si entraba un equipo armado, él detonaría el artefacto sin dudarlo un segundo. Ese hombre no negociaba con uniformes. Solo hablaría con ella. El doctor Cifuentes, todavía tratando de entender cómo su enfermera más discreta se había convertido en el centro de una operación de inteligencia, intentó intervenir, pero Rocío lo silenció con una sola mirada. Se giró hacia Elena y le advirtió que no iba a permitir que entrara sola, que ya habían perdido a un agente en ese mismo caso y no pensaba perder a otro. Elena respondió con una calma que solo alguien que ha hecho las paces con el peligro puede tener. No voy a entrar como agente. Voy a entrar como la enfermera que él cree que ya olvidó quién fue. Hugo, todavía sujetando la correa de trueno, el pastor belga que no se había separado de Elena ni un instante, pidió acompañarla con el perro hasta la puerta de la planta. Rocío aceptó, pero dejó claro que el equipo táctico se mantendría oculto en la escalera, listo para intervenir a la primera señal de peligro real. Elena subió sola los últimos metros del pasillo, con el corazón latiendo más rápido de lo que había latido en 4 años de guardias nocturnas. Al abrir la puerta de la planta de pediatría,
lo vio de pie junto al mostrador de enfermería, con un maletín abierto sobre el mostrador y una joven auxiliar paralizada de miedo a pocos metros de él. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con la mirada de alguien que llevaba una década alimentando el mismo dolor sin dejarlo cicatrizar jamás. Al verla, esbozó una sonrisa que no tenía nada de alegría. Pronunció su nombre completo, el nombre real que ella había enterrado hacía 10 años, y le dijo que sabía que vendría, que siempre supo que ella no dejaría morir a niños inocentes solo para salvar su propia identidad secreta. Elena le pidió que dejara ir a la auxiliar, que aquello era entre los dos y nadie más. El hombre, tras un instante de duda, aceptó, y la joven salió corriendo sin mirar atrás. Cuando quedaron completamente solos, él le habló de su hermano, del almacén de Zaragoza, del día en que todo su mundo se derrumbó junto con esas paredes en llamas. Elena, con la voz firme pero cargada de un dolor que llevaba una década conteniendo, le dijo que ella también había perdido algo esa noche. A su compañero, a su identidad, a la vida que había construido antes de convertirse en alguien que ya no podía reconocer en el espejo. Le dijo que la venganza no le devolvería a su hermano, igual que jamás le devolvería a Marcos. El hombre, con la mano temblando cerca del maletín, pareció tambalearse por primera vez en toda la conversación. Y justo cuando parecía que las palabras de Elena empezaban a alcanzar algo humano dentro de él, su expresión cambió por completo, y su mano se lanzó hacia el detonador con una velocidad que nadie en aquella sala esperaba. Elena se movió antes de que su propia mente terminara de procesar el peligro. Cruzó la distancia que los separaba en 2 zancadas y sujetó la muñeca del hombre justo antes de que sus dedos alcanzaran el detonador, desviando el golpe con un movimiento que su cuerpo recordaba mejor que su memoria consciente. Ambos cayeron contra el mostrador, y el maletín se deslizó al suelo con un golpe seco que silenció por un instante hasta su propia respiración. Trueno atravesó las puertas como una flecha en el mismo segundo en que Elena gritó la orden, derribando al hombre con una fuerza que lo dejó inmovilizado contra las baldosas. Elena se arrodilló sobre su brazo, sujetando su muñeca contra el suelo, mientras con la otra mano abría el maletín para confirmar lo que ya temía. El mecanismo estaba activo, pero era manual, sin control remoto, algo que todavía podía neutralizarse si actuaban con rapidez. Gritó hacia el pasillo pidiendo a los artificieros que llegara de inmediato, y en cuestión de segundos, botas pesadas resonaron por el corredor mientras el equipo de Rocío entraba en la sala, rodeando al hombre antes de que pudiera siquiera intentar levantarse. Uno de los agentes gritó que mantuviera las manos donde pudieran verlas, y él, sin fuerzas ya para resistirse, se quedó completamente inmóvil, con la mirada perdida en el techo, como si toda la rabia acumulada durante 10 años se hubiera apagado de golpe. El artificiero confirmó minutos después que el detonador había sido desactivado a tiempo. Elena se sentó sobre los talones, con las manos temblando por primera vez esa noche, mientras miraba al hombre que se llevaban esposado por el mismo pasillo por donde había entrado hacía apenas unos minutos con la intención de terminar con todo. Rocío se acercó despacio y se arrodilló junto a ella, preguntándole en voz baja si estaba bien. Elena respondió que se lo diría al día siguiente, y por primera vez en años, Rocío la vio sonreír, aunque fuera apenas un gesto pequeño y cansado. Al amanecer, la noticia ya circulaba en todas las cadenas de televisión. Una agente que se creía retirada había regresado por una sola noche para desactivar una amenaza que amenazaba con destruir un hospital entero, guiada hasta el lugar exacto por el mismo perro que una vez había sido su compañero antes de que la separaran de él para siempre. Rocío encontró a Elena en la cafetería del hospital poco después de las 7 de la mañana, con 2 cafés en la mano, dejando uno frente a ella sin preguntar si lo quería. Le dijo que el ministerio estaba preparando un comunicado oficial y que dependía de ella cuanto de su historia quería que apareciera. Elena respondió que ya estaba cansada de esconderse, que quería que su nombre volviera a significar algo, esta vez sin mentiras de por medio. Rocío le ofreció entonces algo que no esperaba. Un puesto nuevo, diseñado especialmente para alguien con su experiencia. Formar a nuevos guías caninos en unidades de emergencia, combinando su entrenamiento táctico con los años que había pasado salvando vidas en un hospital. No era volver al pasado, ni tampoco quedarse escondida en el presente. Era, por fin,
construir algo propio con todo lo que era. Hugo apareció minutos después, con Trueno caminando a su lado, y le dijo que había pedido oficialmente el traspaso del perro de vuelta a ella. Elena se arrodilló frente al animal, y éste apoyó la cabeza contra su pecho como si 10 años de ausencia jamás hubieran existido entre ellos. Aquella mañana, mientras el sol se alzaba sobre Madrid como si nada hubiera pasado, Elena entendió que el respeto nunca se hereda de un cargo ni se impone con un uniforme. Se gana con el silencio de quien sobrevive, con la valentía de quien vuelve a levantarse, y con la lealtad de quien, como aquel perro, jamás deja de reconocer a la persona que una vez juró proteger. Fin.